Este módulo está dedicado a la planificación estratégica. En él examinaremos cómo han definido este término diferentes expertos y lo compararemos con la planificación operativa. También revisaremos las fases de desarrollo de un plan estratégico y su proceso de elaboración. Para empezar, intentaremos acotar a qué nos referimos con el término planificación estratégica. Tradicionalmente, en nuestras administraciones públicas utilizamos a menudo el término planificación estratégica, pero no siempre nos referimos exactamente a lo mismo. De hecho, tampoco los expertos coinciden al completo en las definiciones de lo que es la planificación estratégica. John Bryson, uno de esos expertos, nos explica que la planificación estratégica no es una única cosa, una metodología concreta, sino un enfoque que nos ha de servir para responder a circunstancias que requieren una respuesta inmediata, colectiva y a menudo novedosa. Desde su punto de vista, la planificación estratégica consiste en un conjunto de roles de liderazgo, conceptos, procedimientos y herramientas que hemos de adaptar cuidadosamente a las situaciones que se dan en nuestras organizaciones para conseguir los resultados deseados. Otro autor clásico, que probablemente conocerán, Peter Drucker, resulta que la planificación estratégica es un proceso continuo, no puntual, y que su objetivo es tomar decisiones emprendedoras en el presente encaminadas a alcanzar una situación futura, dando por sentado que se asumen con ello riesgos. Para Drucker, la forma de minimizar esos riesgos es actuar de forma sistemática y no improvisada, disponer del máximo de información sobre el posible desarrollo de las situaciones a abordar y organizar de forma metódica los esfuerzos necesarios para materializar las decisiones. Es necesario, además, medir los resultados que obtenemos en contraste con las expectativas iniciales mediante una retroalimentación regular y ordenada. Por su parte, dos especialistas españoles, Koldo Echevarría y Xavier Mendoza, señalan que la planificación estratégica ha de poner el énfasis en el análisis y la prospección del entorno actual y futuro de la organización, el diagnóstico de sus capacidades, la fijación de objetivos a medio plazo y la determinación de las estrategias y planes de actuación para conseguirlos. En síntesis, podemos concluir que la planificación estratégica es una concreción metodológica del pensamiento estratégico que se puede definir como el proceso por el cual, a partir de un diagnóstico, se determinan una serie de objetivos coherentes con un escenario de futuro posible y deseado. En este sentido, como líderes en organizaciones de la administración pública, hemos de considerar que la planificación estratégica es un medio para el logro de un propósito de transformación de la realidad de nuestra organización y que para ello exige un alto grado de sistematización y de formalización. Por otro lado, no podemos olvidar que la planificación estratégica es un ejercicio iterativo de continua revisión y reajuste entre medios y fines, así como de evaluación de resultados para desarrollar el aprendizaje en nuestras organizaciones. Planificación estratégica y planificación operativa, una vez caracterizado el concepto de planificación, podemos compararlos. Si la planificación estratégica se orienta sobre todo al futuro de nuestra organización, la planificación operativa, por su parte, se ocupa de los aspectos vinculados a las actividades cotidianas de la organización. Los resultados concretos o inmediatos, los denominados outputs, las responsabilidades operativas, la asignación de recursos, el cumplimiento de plazos y costes previstos y, en definitiva, de todos aquellos elementos que ayudan a materializar lo que se ha planificado en la perspectiva estratégica. Como ya he indicado, la planificación estratégica no es un proceso puntual, que se tenga que ejecutar una sola vez, por ejemplo, al inicio de un mandato político o de una legislatura, sino un proceso continuo. Debemos situarnos en la perspectiva de un camino que avance hacia el logro de las metas establecidas inicialmente, pero que se debe adaptar de forma constante a las circunstancias de nuestro entorno. Así pues, el proceso general de la planificación estratégica sigue, a grandes rasgos, el ciclo clásico de la mejora continua que con seguridad le resultará familiar. Un primer momento de elaboración del plan estratégico, una segunda fase de ejecución del plan, una tercera que debe ir en paralelo a la anterior de control y seguimiento de los resultados que vamos obteniendo, y una final de evaluación y definición de acciones de mejora. Los creadores del cuadro de mando integral, Robert Kaplan y David Norton, nos describen de forma similar, en una de sus obras, las 6 fases de formulación de la estrategia, integrada con la ejecución operativa. Desarrollo de la estrategia,
que incluye la definición de la misión, los valores y la visión, el análisis estratégico y la formulación material de la estrategia a seguir. Planificación de la estrategia, etapa en la cual se trazan los mapas estratégicos, se establecen indicadores y metas, se dibujan las iniciativas y se prevén los recursos necesarios. Alineación de la organización, fase que consiste en impregnar de la estrategia las diferentes unidades y el conjunto del personal. Planificación de las operaciones, momento en el que corresponde mejorar los procesos clave y gestionar los recursos normalmente a través del presupuesto. Monitorización y aprendizaje sobre la base de la ejecución de los procesos que implica la revisión de la estrategia y de los planes operativos. Prueba y adaptación, que es la fase final que enlaza con el principio del ciclo y que implica modificar la estrategia de acuerdo con los resultados del aprendizaje. Pongamos ahora nuestra atención en la primera fase de la planificación estratégica, esto es, en la elaboración del plan. Como líderes públicos serán ustedes, con mucha probabilidad, quienes deberán dar el pistoletazo de salida a este proceso. Presten atención a las etapas clave para llevarlo a cabo. La primera, la etapa preparatoria. Se trata de una fase preliminar en la que usted y el resto de impulsores de la iniciativa han de valorar las condiciones en las que se desarrollará el proceso de planificación. Los líderes implicados en el proceso estratégico han de llegar a la conclusión de que existen las condiciones suficientes para llevar a cabo el proceso, o bien han de tomar las medidas necesarias para que esas condiciones se materialicen. Observe cómo su papel es clave desde el inicio. En segundo lugar, viene la formulación de los elementos nodulares de la estrategia. En concreto, se trata de determinar la misión, que responde a la pregunta ¿para qué existimos?, la visión, que se formula respondiendo a la cuestión ¿a qué aspiramos?, y los valores, que sustentarán las acciones para alcanzar dicha visión. Sus ideas estratégicas deben ser formuladas de forma clara y comprensible para el conjunto de su organización. Todo su equipo espera que usted señale un rumbo. En tercer lugar, hay que llevar a cabo un diagnóstico interno y externo, utilizando técnicas de análisis y metodologías como la DAFO o el análisis PEST. Es decir, una vez fijadas las metas estratégicas, hay que estudiar con detalle cuál es el camino a seguir, teniendo en cuenta las condiciones internas y externas de su organización. La cuarta etapa consiste en fijar los objetivos y en trazar las líneas generales de acción para alcanzarlos. En este momento se espera de usted, especialmente, que actúe priorizando aquello que ha de ser lo más importante, lo básico. Su función debe orientarse en indicar los objetivos sobre los que deben concentrarse los esfuerzos de la organización. La quinta etapa se dedicará a la elaboración propiamente del plan de acción. Llegados a este punto, asegure usted que se asignan responsabilidades claras, que se cuenta con los recursos necesarios para cada actuación y que se dispone de un calendario de acción concreto. En sexto lugar, se debe atender a la definición del sistema que se aplicará para el seguimiento y la evaluación del plan. Como líder de la organización, necesitará disponer de la información suficiente, ni poca ni demasiada, para tomar decisiones. Recuerde que la realidad está viva y que es el plan estratégico el que deberá adaptarse constantemente. Para ello, se han de utilizar correctamente los sistemas de información para alimentar indicadores y cuadros de mando que permitan en todo momento conocer el estado de la organización en el contexto del plan y decidir en consecuencia los cambios a efectuar. Y finalmente, se puede proceder a la redacción del plan propiamente dicho, entendido como el documento al que se dará difusión interna y externa y que servirá de referencia durante el periodo de desarrollo de la planificación. A partir de este momento dispone usted de su mapa de ruta. Queda ahora en sus manos pilotar la nave durante la travesía.